Hola a todos y a todas, empezamos ya la que sería nuestra sesión número 6. Pues bien, como hemos empezado en las otras sesiones, no me gustaría recordaros que tras concluir la guerra de los 30 años, pues va a haber otros países como Francia, Inglaterra o las Provincias Unidas que van a destronar a España como primera potencia mundial. Pues bien, nosotros conocemos perfectamente qué ocurrió con Francia y con Inglaterra. Pues bien, hoy para terminar esta parte de la unidad vamos a hablar de las Provincias Unidas, que la mayor parte de ellas constituyen lo que es a día de hoy la actual Holanda. ¿Vale? Entonces, el punto de hoy vamos a ver las Provincias Unidas y su éxito comercial que tuvieron en el siglo XVII. Antes de nada, ¿dónde están estas Provincias Unidas? Pues mirad, tenemos, ¿no?, aquí a la derecha un mapa de Europa, aquí está España y aquí en verde tenemos las Provincias Unidas, ¿vale? Como podéis ver, es una zona costera. Son unos Países Bajos. Países Bajos significa que están por debajo del nivel del mar. Por lo tanto, ¿no?, para evitar que se inunde, es decir, que el agua del mar llegue a la tierra, se construyeron muchísimos canales, como estos, como son estas líneas que veis aquí, ¿vale? De entre todas las Provincias Unidas, una de las ciudades más importantes era Ámsterdam, que a día de hoy es la capital de los Países Bajos. En esta imagen, ¿no?, tenemos una recreación de cómo era la vida en Ámsterdam en el siglo XVII. Pues bien, aquí vemos, ¿no?, algunos de los ejemplos de las viviendas típicas de Ámsterdam. Viviendas de burgueses que la mayor parte de ellos eran mercaderes y comerciantes. Pues bien, las viviendas, como podéis ver aquí, eran de fachadas muy estrechas, ¿vale? Esto tiene una explicación que la veremos después. Normalmente en la parte inferior, el sótano, era una bodega donde se almacenaban los alimentos. Las primeras plantas eran destinadas a la vivienda, mientras que la de la parte superior era el dormitorio. Y finalmente, arriba del todo, ¿no?, en una especie de buhardilla, era el almacén donde los mercaderes colocaban y depositaban sus mercancías. Mercancías que evidentemente las traían en barco a través de los canales, como podéis ver aquí, y las depositaban aquí arriba. Pero imaginaos lo tortuoso que debía ser ir con estos sacos subiendo las escaleras hasta llevarlos aquí arriba. Tendría que ser horroroso. Pues bien, ¿qué es lo que hacían? Construían una especie de grúa aquí con un gancho, y con un sistema de polea subían el cargamento desde el piso inferior hasta el almacén que se colocaba en la parte de arriba. Y después de aquí volvían a bajarlo para cuando fuesen al mercado. Pues bien, hemos dicho antes que las viviendas eran muy estrechas, ¿no? Fijaos, eran muy estrechas y por eso había que construir hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque, mirad, las viviendas eran estrechas porque había una normativa estatal que cobraba impuestos a los habitantes de las casas en función del ancho de su fachada. Entonces, cuanto más ancha fuese una fachada, más impuestos debían pagar, y cuanto más estrecha fuese, pagaban menos. Entonces, los habitantes de las Provincias Unidas decidieron construir a lo alto, ¿vale? Esta imagen no es una fotografía de Ámsterdam de la actualidad. Las viviendas, como podéis ver, se conservan iguales que las del siglo XVII, ¿no? Y vemos aquí un montón de barcos paseando por los canales. A modo de anécdota, os contaré que yo en agosto estuve montada en este barco de aquí. Bueno, pues bien, vamos a ver ya qué fue lo que ocurrió con los Países Bajos, con las Provincias Unidas. Pero antes os contaré, ¿no?, que tenemos aquí uno de los ejemplos de, o sea, la casa más estrecha de Ámsterdam. Como podéis ver, solamente esta parte de aquí era fachada. Pues bien, ¿qué es lo que ocurrió con los Países Bajos, ¿no?, con las Provincias Unidas? Bueno, pues mirad, durante la primera mitad del siglo XVII, las Provincias Unidas pertenecían a España. De hecho, pertenecían a España desde que en el año 1519 la heredase nuestro rey Carlos I. Sin embargo, el éxito comercial que estaban teniendo en el siglo XVII le hacía, ¿no?, incentivar su deseo independentista. Querían independizarse de España porque veían, ¿no?, el pertenecer a España, lo veían ellos, lo consideraban como un atraso a su progreso comercial. Ellos, las Provincias Unidas, ¿no?, van a crear la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales,
que es la que va a comercializar con América, y la compañía holandesa de las Indias Orientales, que es la que va a comercializar con Asia. ¿Vale? Pues bien, este deseo independentista lo van a conseguir convertir en realidad tras la Guerra de los 30 años. Como vimos nosotros, en la Guerra de los 30 años, España va a salir muy perjudicada, porque, entre otros territorios, va a perder las llamadas Provincias Unidas. Entonces, en el año 1648, con la paz de Westfalia, España debe renunciar y de hecho renuncia a las Provincias Unidas. Entonces, tras esto, las Provincias Unidas se dividen en siete provincias, cada una de ellas con su propio parlamento. Parlamento que, como ya sabéis y hemos visto en temas anteriores, eran grupos no representativos de la sociedad. Y la reunión de todos los parlamentos daba lugar a los estados generales. Pues bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no?, de las Provincias Unidas. Si contáis, hay 7 colores y cada uno de ellos se refiere a una provincia distinta, ¿vale? Ámsterdam, como podéis ver, que lo hemos visto antes, está aquí, ¿vale? Y ya hemos dicho, ¿no?, que todo esto era una zona con un importante comercio, tanto en el siglo XVII como a día de hoy. Aquí tenemos los puertos comerciales más importantes de Europa. En cuanto a las actividades, bueno, pues las actividades de hoy son un poquito más sencillas que las del día anterior. Tenemos que responder copiando los enunciados en el cuaderno virtual, la actividad 3 y la actividad 4. Si os parece, la actividad 4, con que copiéis solamente la opción correcta, es más que suficiente. Y después tenemos aquí esta actividad, que sería la 8, en la que hay que interpretar este dibujo. Este dibujo se ve aquí bastante pequeño, pero bueno, os vais a la diapositiva que hemos visto, ¿no?, con la imagen en grande, para que podáis describirlo mucho mejor. Pues bien, hasta aquí llega la clase de hoy. Para repasar correctamente los puntos del 2 hasta el 6, os recomiendo que hagáis clic en este enlace que os va a llevar directamente a YouTube, donde encontraréis un vídeo explicativo y resumen de esos puntos. Por supuesto, el visionado del vídeo es totalmente opcional, pero bueno, os recomiendo que lo veáis para repasar. Hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier tipo de duda, como siempre, comentadla en el post para resolver dudas comunes. Muchas gracias.